Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Quisiera iniciar la clase con una pequeña reflexión, ¿verdad? Recuerdan, damas y caballeros, que tenemos pendientes algunos ejercicios que mencioné en clase sobre simplificación, ¿verdad? Y les pedí que avanzaran con el resumen del fundamento teórico de la primera unidad, ¿verdad? Cambio de pantalla un momento y lo muestro, ¿verdad? De mis 41 estudiantes, ¿cuántos han enviado el resumen teórico, damas y caballeros? 8. 8, ¿verdad? Dígame, Denise. No, es que levanté la mano porque parece que yo ya lo envié. Bueno, no, es que yo estaba mostrando en pantalla nada más, ¿verdad? De 41 estudiantes matriculados, 8 lo han enviado, ¿verdad? Bueno, cierro esto entonces, damas y caballeros, y regresamos a lo que estábamos discutiendo ayer. Entonces, aquí está. Habíamos iniciado la unidad 2, que corresponde a vectores en R2 y R3, ¿verdad? Hablamos un poquito sobre vectores en R2, tanto el lunes, aquí por Zoom, como ayer en la sesión presencial que tuvimos, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos de los detalles que nosotros discutimos el martes y ayer, ¿verdad? Sistema de coordenadas, hacen una analogía entre R, una dimensión, ¿verdad? Luego R2, dos dimensiones, ¿verdad? Recordatorio de sistemas de coordenadas de 110, ¿verdad? X es la abscisa y Y es la ordenada. Acá se define qué es un vector, ¿verdad? ¿Cómo se representa un vector? En este caso, en el origen, ¿verdad? Y la cabeza del vector, esta flechita, en el punto X1 y Y1. Se habla de que un vector es una entidad que tiene dos características, magnitud y dirección, ¿verdad? La magnitud es la longitud que tiene el vector y la dirección es el ángulo que forma con el eje horizontal más cercano, ¿verdad? Acá seguimos hablando de vectores en R2, ¿verdad? Se habla de igualdad de vectores. Aquí se mencionó el concepto de representante de un vector, ¿verdad? Dijimos en clase que hay infinitos vectores que tienen exactamente, miren, misma magnitud y misma dirección, ¿verdad? Repito, infinitos vectores que pueden tener misma magnitud y misma dirección, como estos tres que se muestran aquí, ¿verdad? El detalle es el siguiente, solo hay uno que tiene la cola aquí en el origen, ¿verdad? Solo hay uno, repito, que tiene la cola en el origen. Ese se conoce como representante de todos los demás vectores y es el que vamos a utilizar nosotros para poder hacer operaciones con vectores, ¿verdad? Acá se habló de la longitud o magnitud. Ojo, hay varias formas de representar eso, ¿verdad? Lo mencionamos en clase. Me pueden decir así, dos barras como de valor absoluto, mire, con el vector adentro. Eso es valor, eso en 110 sería valor absoluto de U. El vector es magnitud de U. También se acostumbra a escribir con dos barritas, ¿verdad? Pero en matemáticas y en física las dos barritas le llaman norma. Es una forma más elegante de decir magnitud o longitud, ¿verdad? Repito, normalmente se representa como está en rojo a la izquierda, dos barras como que fuera valor absoluto y se lee magnitud de U, ¿verdad? Pero también se puede decir longitud de ese vector U o la norma del vector U, ¿verdad? Solo que la norma se pone con doble barrita como aparece ahí donde está la flecha, ¿verdad? Esto que le estoy marcando aquí, ¿verdad? Esto se lee norma del vector U y se entiende que es la magnitud o longitud del mismo vector. Habíamos acordado, ¿verdad? Que esa magnitud se encontraba mediante Pitágoras. Aquí está. Es como que esto es una hipotenusa, ¿verdad? Entonces tengo raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Según Pitágoras, ahí está. Si hablamos a partir de puntos, no sé si recuerdan que esta es la fórmula para distancia entre dos puntos en R2, ¿verdad? En el plano cartesiano. Así se define allá en 110, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar también la magnitud, norma o longitud de un vector mediante la fórmula de distancia. Si es que yo conozco dos puntos, el punto inicial y el punto final del vector, ¿verdad? Y repito, esta es como la fórmula de distancia que ya usamos bastante ahí en matemáticas 110, ¿verdad? Bueno, acá iniciamos operaciones con vectores. Esto yo lo mencioné ayer en clase, ¿verdad? Tengo suma de vectores. Básicamente hay que sumar sus componentes. Mira, si tengo dos vectores, U es esto y B es esto, la suma, lo voy a poner aquí U más B, ¿verdad? Sería esto. Primer componente con primera y segunda componente sumada con la segunda, ¿verdad? Eso es la suma algebraica de vectores. Se hace basándonos en analogía de cómo se sumaban matrices antes, ¿verdad? Que la suma era de forma posicional elemento a elemento, ¿verdad? Luego, damas y caballeros, aquí podrán ver que aparece un método para suma de vectores. ¿Cómo dijimos que se llamaba este ayer, damas y caballeros? Este. Para el logramo.
paralelogramo. Muy bien, ¿verdad? Porque se forma una figura que tiene lados opuestos paralelos y congruentes. Y la diagonal que va del origen hasta el vértice opuesto, esta es el vector suma, ¿verdad? Les voy a contar algo. El vector resta es el que voy a marcar en este momento en color rojo. Miren. Esa otra diagonal sería el vector resta. No lo menciona en este momento el libro, pero más adelante lo hace, ¿verdad? Entonces la suma es la diagonal principal, la resta es la otra diagonal, la que queda ahí en color rojo, ¿verdad? Lo menciono nada más, aunque más adelante el libro lo vuelve a utilizar, ¿verdad? Acá yo veo una figurita un poco diferente, porque mire, aquí tengo U, aquí tengo B, y aquí tengo, más o menos aquí tengo, mire, el vector resultante de la suma, U más B. Esto que está acá, jóvenes, ¿qué método parece que se utilizó para sumarlo? Polígono. Polígono, ¿verdad? Porque no se forma paralelogramo, a menos que tuviera esta línea de aquí, mire, esta, que no la tiene, ¿verdad? Entonces, en la parte izquierda tengo paralelogramo, en la parte derecha tengo polígono, ¿verdad? Ambos métodos son métodos gráficos. Si solo dice que usted sume vectores, pues yo lo haría algebraicamente y no me complico, ¿verdad? Pero si dijera que haga la suma de vectores de forma gráfica, yo tendría como opciones polígono o paralelogramo. Un detalle que no mencioné ayer, jóvenes, es el siguiente. El paralelogramo solo se puede utilizar para vectores de 2 en 2. Es decir, si yo tuviera que sumar U más B más W, directamente no puedo usar paralelogramo, porque no hay un paralelogramo con 6 lados, ¿verdad? No, paralelogramo es 4 lados, y los lados opuestos son congruentes y paralelos, ¿verdad? Entonces, si tengo que sumar 3 vectores por el método del paralelogramo, sumo los primeros 2 como por agrupación, ¿verdad? Este me da otro vector, llamémosle K, vaya, vector K. Entonces, si a mí me piden método del paralelogramo, sumo los primeros 2. Tengo un vector resultante. Ahora voy a sumar ese vector resultante con el tercero, porque de 2 en 2 sí puedo hacer método del paralelogramo, ¿verdad? Y la ventaja, damas y caballeros, del método del polígono es que yo puedo sumar n vectores mediante el método del polígono. La regla es la siguiente. Dibuja usted el primer vector desde el origen, por ejemplo este, ¿verdad? Donde terminó ese vector, usted inicia a dibujar el siguiente, por ejemplo así, ¿verdad? Donde terminó el segundo vector, usted viene y dibuja el tercero, ¿verdad? Donde terminó el tercero, pues usted dibuja el cuarto vector. Supongamos que fueran 4 vectores, ¿verdad? El método del polígono me dice que yo puedo dibujar un vector donde termine el otro y que cuando se haya terminado de dibujar todos sus vectores, una del origen, 0, 0, con el punto final. Y este sería entonces el vector resultante de la suma. En este caso, supongamos que aquí tenía U, B, W y acá tenía K, por ejemplo, 4 vectores, ¿verdad? Esto que estoy marcando acá en color azul, miren, sería la suma de esos 4 vectores. Entonces, ojo, el método del polígono me permite sumar n vectores. El método paralelogramo únicamente se pueden sumar los vectores de 2 en 2. Así que si tengo más de 2 vectores, me va a tocar hacer agrupación para poder hacer la suma de forma gráfica. Por eso ven, damas y caballeros, que los métodos más utilizados son el algebraico y el del polígono. Cuando el problema dice que resuelvan gráficamente, el 99% de las veces la mano se va por el polígono. Bien, bajamos un poquito más por aquí, miren. Y acá aparece un ejemplo de suma. Me dice que U es 1, 2, miren. Lo voy a marcar yo en color rojo aquí. 1 a la derecha y 2 arriba. Ese es el vector U, ¿verdad? Me dice que B es 3 con menos 4. Me muevo 3 hacia la derecha. Y me muevo 4 hacia abajo, ¿verdad? Ahí ya tengo U y B. Ven las líneas punteadas formando un paralelogramo. Yo le voy a marcar aquí nada más esta, ¿verdad? Estos dos segmentos son paralelos y congruentes a los vectores originales. Y, como habíamos dicho, pues, la diagonal que une el origen con el vértice opuesto, esa corresponde a la suma. Si lo hubiésemos hecho algebraicamente, habríamos llegado 2 kilómetros antes, ¿verdad? Aquí era 4 con menos 2, porque mire, 1 y 3, 4, ¿verdad? 2 y menos 4 da menos 2. Entonces, desde todo punto de vista, es más práctico el método algebraico. Pero si dijeran que hay que resolver de forma gráfica, usted decide si polígono o paralelogramo, ¿verdad? Bien, aquí hablan, damas y caballeros, exactamente aquí, ¿verdad? Sobre contracción, elongación y reflexión de un vector, ¿verdad? Dice, si U es X1 y Y1 y C es un escalar, o sea, un número real, ¿verdad? El múltiplo escalar de C, U, o de U por C, es el vector CX1 y CY1. Así el múltiplo escalar de U por C se obtiene multiplicando cada componente de U por C. Eso es multiplicación por un escalar, ¿verdad? Yo lo asocié ayer a la multiplicación de escalares por matrices, que se multiplica el escalar o el número por todas las componentes de la matriz, pero en este caso por todas las componentes de los vectores.
Y me dice que si C es mayor que 0, CU está en la misma dirección que U, mientras que si D es menor que 0, DU está en la dirección opuesta. Repito, ¿verdad? Y lo voy a subrayar aquí, miren, porque más adelante vamos a ocupar un vector con esas características y yo le voy a recordar que ya está subrayado en su cuaderno, ¿verdad? Dice, si C es mayor que 0, CU está en la misma dirección que U. Es decir, cuando a mí me pidan, damas y caballeros, un vector que esté en la misma dirección que otro vector, simplemente puedo multiplicar el vector que me dan por un escalar, ¿verdad? Que sea positivo, porque ahí dice que C sea mayor que 0. Solo permítanme, le voy a pegar esto aquí. Bien. Entonces, si el escalar fuera menor que 0, ese vector va en dirección contraria. Yo lo voy a marcar en rojo aquí, ¿ven? Dice que D por U, cuando D es menor que 0, va en dirección contraria. Entonces, el vector original se lo voy a marcar en verde. Era este, el vector U, ¿verdad? Resulta que si el escalar por el que lo multiplico es positivo, C por U va en la misma dirección. Podría ser más largo o, ojo, podría ser más corto, ¿verdad? Si C fuese menor que 1, entre 0 y 1 para ser exacto, se llama contracción del vector. Lo hacemos más cortito, más chiquito el vector, ¿verdad? Pero si C es mayor que 1, por ejemplo, si fuera 2 veces, tendría 2 veces la longitud, ¿verdad? Si fuera 3 veces, tendría 3 veces la longitud, etc. Entonces, si C es mayor que 0 y está entre 0 y 1, contraemos, comprimimos, hacemos más chiquito el vector, ¿verdad? Si C es positivo, pero es mayor que 1, significa que estamos elongando, haciendo más grande el vector. Y si ese escalar fuese negativo, pues estamos cambiando de dirección del vector. Entonces, oiga bien, cuando usted ocupe un vector en dirección contraria a un vector que le dan, multiplique ese vector por un escalar negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 10. Y ya vamos a tener un vector que va en dirección contraria. Aquí aparece, jóvenes, lo que yo mencioné hace un rato de la resta, ¿verdad? Si tengo los vectores U y B, como están aquí, lo voy a marcar, ¿verdad? Permítame que esta línea ya no va. Voy a marcarle por aquí los vectores U y B, ¿verdad? Este es U, ¿verdad? Y este es B. La suma la voy a marcar en azul. Es la diagonal que se forma del paralelogramo. Y acá me lo indica, ¿verdad? Mire, aquí tengo la suma. La otra diagonal, que yo la voy a marcar en rojo, con su permiso, esta, ¿verdad? Me dice que el material, miren, que es la resta, U menos B. Usted dirá, profesor, y si fuera B menos U, pues iría al revés, ¿verdad? Iría en este sentido, hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si yo tengo método del paralelogramo, las dos diagonales representan una la suma y otra la resta. Así como dije yo previamente, pero aquí está en el material, ¿verdad? Y noten algo también, ¿verdad? Repito, noten algo también. En clase, normalmente en Zoom, yo hago énfasis en el fundamento teórico, ¿verdad? En la segunda unidad también le voy a pedir un resumen del fundamento teórico, que sería saludable que usted lo vaya armando desde ya, ¿verdad? Así, cuando vayamos a la segunda unidad, no estemos 2 días antes del examen con que solo 8 personas tienen su fundamento teórico claro, ¿verdad? Porque ya he dicho antes, jóvenes, y no estoy mintiendo, ustedes son el mejor curso que tengo en este momento en el autónomo, ¿verdad? Pero si solo 8 de 41 han cumplido con el resumen, eso me pone a pensar, amigo, en qué va a suceder el viernes. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿verdad? Acá tenemos una aplicación, damas y caballeros, en física para vectores. Cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, podemos determinar una sola fuerza, denominada fuerza resultante. Allá le llamamos vector resultante, les recuerdo, ¿verdad? Que tiene el efecto equivalente. La fuerza resultante puede determinarse por medio de vectores. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Suponga, dice, que se aplican 2 fuerzas a un objeto, una de 12 libras a lo largo del eje negativo X y una de 5 libras a lo largo del eje positivo Y, ¿verdad? Determine magnitud y dirección de la fuerza resultante, me dicen. Bueno, gráficamente acá ya tenemos esa idea, jóvenes. Vean que tengo 5 unidades hacia arriba, porque dice parte positiva del eje Y. Y tengo 12 unidades hacia la izquierda, porque menciona parte negativa del eje X. Resulta que yo podría perfectamente, fíjese, formar aquí, ¿verdad? Una figurita geométrica que usted conoce, ¿verdad? ¿Qué figura geométrica he formado yo aquí en color anaranjado, jóvenes? Un rectángulo. Rectángulo. Un rectángulo, ¿verdad? Pues ese rectángulo tiene en la parte inferior, por así decirlo, esta, ¿verdad? Una figura geométrica también conocida por usted. ¿Cómo se llama? Triángulo, rectángulo. Correcto, triángulo, rectángulo, ¿verdad? Aquí lo estoy marcando, mire que aquí es recto en este punto de aquí. Pues, si yo quisiera encontrar, oiga bien, la fuerza resultante de esas 2 fuerzas que dibujé en rojo,
Resulta que es la diagonal que tengo en color azul. Como es diagonal, ¿verdad? Le voy a poner que la magnitud de esa fuerza, mira, sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Cuánto da 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, jóvenes? 169, Y raíz de 169, ¿cuánto dijimos? 13. 13, ¿verdad? Entonces, tengo una fuerza con magnitud 5, otra fuerza con magnitud 12 y la fuerza resultante con magnitud 13, ¿verdad? Hay otra cosa interesante a destacar aquí, solo por curiosidad nada más, ¿verdad? Resulta, jóvenes, que los números, oiga, 5, 12 y 13 reciben el nombre de terna pitagórica. Oiga bien, terna pitagórica. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque son 3 números enteros que satisfacen el teorema de Pitágoras. Si yo tomo otros 2 lados, como por ejemplo 3 y 6, la hipotenusa ya no va a ser un número entero, va a ser un número irracional. Pero cuando, dije y repito, cuando los 3 números son enteros, los 2 catetos y la hipotenusa, eso recibe el nombre de terna pitagórica. Hay una fórmula para encontrar ternas pitagóricas, ¿verdad? Pero no es el objetivo de discusión hoy, solo lo comento por cultura general, ¿verdad? Ahora, ya tenemos ahí en pantalla, damas y caballeros, la fuerza resultante en color azul, que sería de 13 unidades. Ahora, si a mí me interesara por esas casualidades de la vida, la dirección de esa fuerza, ¿qué responderían o cómo la calcularíamos? Primero tenemos que encontrar el ángulo. Ajá, pero ¿qué ángulo, Michael? Bueno, ¿De qué forma de dónde a dónde? de al oeste al norte. De oeste a norte, muy bien. Entonces, dijo el compañero de aquí para acá, ¿verdad? ¿Eso fue lo que dio a entender, Michael? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Llamémosle teta a este ángulo. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Será posible encontrar ese ángulo teta inicialmente de alguna forma? ¿Cómo? Se puede usar tangente inversa ¿De quién? de 5 sobre 12. ¿Están de acuerdo los demás con el compañero Michael? Sí. Bien, ¿cuál sería el valor aproximado de ese ángulo que tenemos en color negro? $67.38. No, perdón. Lo puse al revés. Ok. Sería 22.61, si no me equivoco. 22.61 grados aproximadamente. ¿Alguien más confirma o rechaza lo que dijo Ángel, jóvenes? Confirmo. Sí, Muchas confirmo. gracias, Aida y Brian. Entonces, el ángulo que yo tengo marcado en color negro en la figurita sería 22.61 grados y tiene sentido, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera ese ángulo, mire muy bien, de aquí hacia acá, del norte hacia oeste, ¿de cuánto sería? $67.39. 67.39 grados noroeste, ¿verdad? O sea, del norte hacia el oeste, porque aquí está el norte y aquí está el oeste, por si acaso, ¿verdad? Y última referencia. Si yo quisiera ese ángulo desde el origen, de aquí para acá, de la parte positiva del eje X, ¿de cuánto sería? 157.39. Bien, resulta, jóvenes, que si yo solo digo que son 22.61 grados nada más la dirección, hay un problema, ¿verdad? Porque casi siempre la referencia la tomamos desde donde tenemos 0 grados, o sea, aquí. Entonces, si yo dijera 22.61 grados, alguien podría pensar que es esta la dirección del vector resultante, y no es cierto, ¿verdad? Porque vemos por la figurita que debe estar en el segundo cuadrante. Entonces, ojo, porque a veces a usted le preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección? Si usted solo dice 22.61 grados, habría un problema, porque la referencia, dije, siempre se toma desde donde tenemos el 0. O sea que si a mí me dicen 22.61 grados y no me dicen nada más, yo entendería que es en el primer cuadrante. Podría ser que me dijeran 22.61 grados en el segundo cuadrante. Ahí tendría sentido, ¿verdad?
O que me dijeran 67.39 grados noroeste. O que me dijeran 157.39 grados, sin apellido. Entendiendo que sería el ángulo que tenemos ahí, representado en color, creo que es anaranjado eso, es malo con los colores. Bien, borro eso de aquí, damas y caballeros, porque ya se lo he compartido en Telegram, ¿verdad? Me confirma uno o una de ustedes si ya está la imagen allá, para no quedar de mentiroso. Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Eso, vea, era la 6ª página del material que les compartí el lunes, ¿verdad? Con el cual trabajamos un poquito ayer de forma práctica. Acá aparece otro ejercicio. Dice, suponga que un bote viaja hacia el este por un río. El este queda abajo, le cuento, a razón de 4 millas por hora, mientras que la corriente fluye hacia el sur, a 3 millas por hora. Repito, suponga que un bote viaja hacia el este por un río a razón de 4 millas por hora. Si el oeste está a la izquierda, el este debe estar a la derecha, ¿verdad, joven? Bueno, mientras que la corriente fluye hacia el sur, si el norte está arriba, pues el sur debería estar abajo, ¿verdad? A 3 millas por hora. Y dice, determina la velocidad resultante del bote. Dice que en esa figura se ha representado la velocidad del bote mediante el vector OA. Solo permítame bajar un poquito para que se vea mejor la figurita. Ahí estamos bien. Entonces dice que en la figura de abajo se ha representado la velocidad del bote mediante el vector OA y la velocidad de la corriente de río mediante el vector OB. Se ven los puntos A a la derecha y B abajo a la izquierda. La velocidad resultante es el vector OC, que es el vector OA más el vector OB. Por tanto, la magnitud de la velocidad resultante es 5 millas por hora. ¡Hey! Acá, damas y caballeros, noto algo. 3, 4 y 5 son enteros, ¿sí o no? Sí. Que forman una terna pitagórica, ¿verdad? Terna pitagórica, ya conocemos 2 ternas pitagóricas por lo menos, ¿verdad? Y permítame que le pego esta vaina también en Telegram. Ya lo había mencionado, ¿verdad? Si me pidieran la dirección, yo podría sacar tangente inversa de B sobre A, o sea, de 3 sobre 4, ¿verdad? Pero, ¿en qué cuadrante, damas y caballeros, está mi vector resultante? En el cuarto. Cuarto cuadrante. Si yo solo encuentro el ángulo que hay de aquí para acá, ¿verdad? Puedo especificar en el cuarto cuadrante. O, no sé si recuerda de 111 que los ángulos en este sentido son positivos y en este sentido de acá son negativos. Supongamos, vaya, que este ángulo fuera 57 grados, me lo estoy inventando. Yo podría decir menos 57 grados y se entendería que cae en el cuarto cuadrante, ¿verdad? O podría encontrar qué ángulo hay desde aquí hasta acá, ¿verdad? Que sería 360 menos 57 aproximadamente. Da como 303 grados, ¿verdad? Bueno, el asunto es entonces, jóvenes, que hay varias formas de referenciar cuál es la dirección de un vector. Pero acá ya vimos 2 aplicaciones de física, ¿verdad? Mencionadas nada más como suma de vectores. Acá menciona ángulo entre 2 vectores. Para lo cual, jóvenes, necesitamos recordar producto punto. Esto lo hablamos cuando hablamos de multiplicación de matrices. Un poquito más abajo lo dice, ¿verdad? Recuerde que en la primera parte de la sección 1.3, estoy acá, cuidado, se dijo que el producto punto de los vectores U y B era x1 por x2 más y1 por y2. Eso, repito, jóvenes, se mencionó cuando hablamos de producto de matrices, multiplicación de matrices. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un vector U, que fuese, digamos, 1, 2, tuviese un vector B, por ejemplo, que fuese 3 y menos 2, U punto B sería 1 por 3. ¿Cuánto es 1 por 3? 3. 3, ¿verdad? Más. ¿Qué por qué? 2 por negativo 2. Negativo 2. ¿Cuánto es eso? Menos 4. 4. El producto punto de estos vectores U y B sería ¿cuánto entonces, jóvenes? Menos 1. Muy bien. Aclaración, el producto punto nos va a dar como resultado un número. Repito, el producto punto nos dará como resultado básicamente un número. Permítame que estaba pegando eso en Telegram. Bien, ahora sí, ya está eso disponible en Telegram. Era un ejemplo numérico del producto punto, ¿verdad? Pero veamos para qué vamos a utilizar nosotros ese producto punto, porque está hablando de ángulo, ¿verdad? Regresémonos un momentito, miren. Dice ángulo entre 2 vectores.
El ángulo entre dos vectores distintos del vector 0, u igual a x1 y1, b igual a x2 y2, es el ángulo θ entre 0 y pi que se muestra en la figura. Dice, bueno, al aplicar la ley de cosenos al triángulo de esa figura se obtiene la magnitud de u menos b al cuadrado igual magnitud de u cuadrado más magnitud de b cuadrado menos 2 veces magnitud de u, magnitud de b por el coseno del ángulo. ¿Recuerdan, damas y caballeros, la ley de senos allá de 111 y ley de cosenos? Sí, no, más o menos. Sí. Bueno, la patria esperaría que sí, ¿verdad? Acá hay una simplificación, ¿verdad? Acá hay una simplificación, ¿verdad? Y basándose en razones trigonométricas también, ¿verdad? Resulta que el despeje nos conduce a lo siguiente. El coseno del ángulo, ¿verdad? El coseno del ángulo se puede expresar como x1 por x2 más y1 por y2 entre las magnitudes de u y de b. Estos jóvenes, no sé si recuerdan, era básicamente u punto b, ¿verdad? Entre magnitud de u por magnitud de b. Entonces, si el coseno del ángulo está dado por el número u punto b entre magnitud de u por magnitud de b, ¿cómo podríamos encontrar el ángulo, damas y caballeros, para ustedes que piensan rápido? Por la coseno inverso de Exactamente, dice Michael, bueno, si el coseno fuese igual a 0.3, por ejemplo, saco coseno inverso y ya tengo el ángulo. Sí, exactamente. Entonces, cuando a usted le pidan el ángulo entre dos vectores, nos vamos a apoyar en esta fórmula. Haga producto punto de ambos vectores, divida ese resultado numérico por la magnitud de ambos vectores y sáquele coseno inverso, ¿verdad? Así tenemos el ángulo entre los dos vectores. Idea gráfica nada más, pequeñita, ¿verdad? Entonces, permítame que voy a hacer un pequeñito aquí, ¿verdad? Supongamos que este es u y que este es b, ¿verdad? Este ángulo de aquí, llamado θ, se puede calcular como coseno inverso de u punto b entre magnitud de u y magnitud de b. Y eso repito para cuando ocupemos el ángulo nosotros entre dos vectores, ¿verdad? Bien, bajo un poquito por acá, ¿verdad? Ya recordamos cómo es el producto punto y aquí está la formulita que le acabo de mencionar, ¿verdad? El coseno del ángulo es u punto b entre magnitud de u por magnitud de b, o norma de u por norma de b. Acá aparece un ejemplo numérico, ¿verdad? Tengo dos vectores, u es 2, 4, b es menos 1, 2. Hacen u punto b obteniendo 6. La magnitud de u es raíz de 20. La magnitud de b es raíz de 5. Entonces el coseno del ángulo sería 6 entre raíz de 20 por raíz de 5. O sea, básicamente 6 entre raíz de 100, que es 10. 6 entre 10 da 0.6, ¿verdad? Si yo quisiera el ángulo, hay que sacarle coseno inverso a 0.6, ¿verdad? En su calculadora. Y se supone que eso debería ser 53 punto cuánto grados, según su calculadora. Punto 3. Sí. 53.3, hija. 13. Punto Sí, 3. 53.13. Ahora sí, 53.13 grados aproximadamente. Bueno, entonces tenemos en pantalla un ejemplo numérico de cómo calcular el ángulo entre dos vectores. Simple. Producto punto entre las magnitudes y coseno inverso, ¿verdad? Borro un poquito esto de aquí porque ya se lo pegué en Telegram y está en el documento que ya le compartí, ¿verdad? Hay meses 53 grados y 8 minutos, aproximadamente 53.13, ¿verdad? Grados o 0.93 radianes. Cuidado que es mucho más común hablar de grados que de radianes aquí, ¿verdad? Acá menciona propiedades del producto punto. Esto, damas y caballeros, le comento, irá en el resumen que usted va a presentar de la segunda unidad. Y ahora se estará preguntando, pucha, ¿por qué no tomé yo captura de pantalla de las propiedades que leía el viejo antes? Porque no sabía que el viejo me iba a pedir un pinche resumen por eso, ¿verdad? Pero bueno, ahora sabe que lo pido. Entonces dice propiedades del producto punto. Si v y w son vectores y c es un escalar, entonces u punto u es mayor que 0. U punto u es igual a 0 si y solo si u es el vector 0. U punto b es lo mismo que b punto u, o sea, el producto punto sí es conmutativo. Recuerde que el producto de matrices no era conmutativo porque me daba otra matriz, ¿verdad? Pero el producto punto me da como resultado un escalar o un número. Entonces u punto b es lo mismo numéricamente que b punto u.
Luego viene la propiedad distributiva para el producto, punto, ¿verdad? U más B, punto W es U punto W más B punto W. Y luego viene el escalar, perdón, el vector por un escalar en producto punto con otro vector. CU punto B es lo mismo que U punto CB y es lo mismo que C por U punto B. En español, traducción. Nosotros podemos bailar, jóvenes, con un escalar cuando tengamos producto punto. Agruparlos con el primero, con el segundo o anteponerlo a ambos, ¿verdad? Pero una sola vez. Ve que no sale C dos veces ahí en ningún lado, sale una sola vez, ¿verdad? Antes, en medio o al final, ¿verdad? Pero una sola vez. Esa era la página 7, ya vamos avanzando. Mira. Acá menciona vector unitario. ¿Alguien me podrá recordar qué dije yo que era un vector unitario? Un vector con magnitud 1. Exactamente, Diego, gracias. Tiene buena memoria, Diego, ¿verdad? Acá lo dice, el vector unitario es un vector cuya longitud es 1. Si X es cualquier vector no nulo, es decir, distinto de 0, el vector U igual a 1 entre la magnitud de X por el vector X es un vector unitario en la dirección X. Entonces, damas y caballeros, si yo quiero convertir un vector en unitario y no es un vector 0, ¿verdad? Yo puedo dividir cada componente por su magnitud y así se volvería unitario. Acá tengo un ejemplo, ¿verdad? Me dice sea X, el vector X menos 3,4. Se calcula la magnitud obteniendo 5. Entonces, la fórmula dice, mire aquí, lo voy a marcar, ¿verdad? Aquí, mire, 1 entre la magnitud por las componentes del vector. Aquí está 1 entre la magnitud, mire, por las componentes del vector. Al hacer esa operación, pues llegamos a tener menos 3 quintos y 4 quintos. Y me dice que es un vector unitario. Yo podría calcular su magnitud y mostrarles que es 1, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque lo dice la teoría. Es decir, raíz cuadrada de 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado debería ser 1, ¿verdad? Porque esa es la definición, damas y caballeros, de vector unitario. Bien, borro esto de aquí un momentito, regresamos porque ya se lo pegué en Telegram, ¿verdad? Acá lo comprueba, miren. La magnitud de este nuevo vector, 3 quintos al cuadrado y 4 quintos al cuadrado, da 1, ¿verdad? Entonces, ¿quiere usted convertir un vector cualquiera en vector unitario? Divida cada componente entre su magnitud y listo, ¿verdad? Vea que eso funciona siempre y cuando X es cualquier vector no nulo, sea distinto del vector 0. ¿Por qué, profesor? Porque el vector 0 tiene magnitud 0 y la división por 0 no está definida, ¿verdad? Por esa simple razón, jóvenes. Acá menciona los vectores unitarios canónicos. Yo le preguntaría, ¿se los mencioné ya a usted en clase, sí o sí? Sí, Sí, ¿verdad? Nosotros utilizamos la simbología, que aparece un sombrerito acá para indicar que es un vector unitario, ¿verdad? Acá lo marcan con negrita y se entiende que esos son los vectores canónicos, lo define acá, mire, que I es 1, 0 y que J es 0, 1. Son los vectores unitarios, mire, a lo largo de los ejes positivo X y Y respectivamente. Y vea la representación de la cual yo le platiqué a usted ayer, ¿verdad? Mire, esta representación cartesiana se puede escribir de forma vectorial haciendo una combinación lineal. Primer componente por el vector Y unitario más segunda componente por el vector J unitario. Entonces yo resumí ayer, ¿verdad? Los 3 tipos de representación: cartesiana, angular y vectorial, ¿verdad? 3 tipos de representación para un vector. Acá igual, miren, me muestran que I, yo hubiera supuesto que aquí es 1, ¿verdad? Y que aquí es 1 también, ¿verdad? Y va en la dirección del eje X, dirección positiva, y tiene una unidad de longitud, es unitario. Y J va en la dirección del eje Y, positiva, y tiene longitud 1 o magnitud 1, ¿verdad? Entonces esos son los vectores unitarios y canónicos. Aquí aparece un ejemplo simple, miren jóvenes, de cómo representar este vector de forma vectorial. Primer componente por I y segunda componente por J, ¿verdad? Por eso es 4 en I y menos 5 en J. Listo. Y ahora, dice por aquí ejercicios. Mire qué interesante, ¿eh? O sea que al final del documento que yo ya le compartí a usted, vea, van 21 ejercicios, ¿verdad? 21 ejercicios. Quisiera comenzar, jóvenes, por el principio, ¿verdad? Le voy a marcar aquí un par de ejercicios a realizar, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta este, este, este,
Y me gusta esta. Acabo de marcar 5 ejercicios nada más en la pantalla de todos los disponibles. 5 incisos, ¿verdad? Entonces, mientras usted avanza un poquito con esos incisos, yo voy a aprovechar para avanzar con la lista, ¿verdad? Le acabo de pegar eso mismo en Telegram por cualquier eventualidad, ¿verdad? Y con su permiso, como decía, pues voy con la lista, ¿verdad? Avance por mientras, joven. Minor Irías. Presente. Listo. Daniel Portillo. Presente. Listo, Daniel. Alex López. Tracy Colindres. Presente. Listo, Tracy. Michael Davis. Presente. Listo, Michael. Jennifer Maradiaga. Listo, Jennifer. Isaac Domínguez. Presente. Listo, Isaac. Jorge Calix. Cristian Borjas. Presente. Listo, Cristian. Kenneth Andino. Presente. Listo, Kenneth. Christopher González. Presente. Listo, Christopher. Fernando Quijano. Presente. Listo, Fernando. Carlos Godoy. Presente. Listo, Carlos. María José Flores. Presente. Listo, María. Axel Peña. Gabriel Rodríguez. Anthony Lobo. Presente. Listo, Steven. Permítame, ya sigo. Denis Herón. Listo, Denis. Catherine Motiño. Listo, Catherine. Fernando Mendoza. Presente, Lick. Listo, Fer. Brian Nolasco. Presente. Listo, Brian. Ashley Padilla. Presente. Listo, Ashley. Oscar Segura. Ola Calix. Presente. Listo, Ola. Uriel López. Listo, Uriel. Valeria Grijalba. Presente. Listo, Valeria. Diego Ordóñez. Presente. Listo, Diego. Cristian Estrada. Presente, Lick. Listo, Cristian. Andrea Amador. Presente. Listo, Andrea. Jason Orellana. Daniel Matute. Presente. Listo, Daniel. Elvis Nolasco. Presente. Listo, Ismael. Kevin Rodríguez. Listo, Kevin. Selenia Rodríguez. Presente. Listo, Selenia. Ronald Savillón. Presente, Lick. Listo, don Ronald. Aida Andino. Presente. Listo, Aida. Sofía Urrutia. Listo, Sofía. Bien, jóvenes, seguimos. Ángel Amador. Presente.
¿Listo, Ángel? Luis Fernando Reyes. Presente. Fernando Alberto Reyes Núñez. Presente, Lick, solo que soy del teléfono de un amigo. César Carías. Presente, Lick. Están juntos, supongo, ¿verdad, Fer y César? Sí, es que no nos da bien el internet. Ah, bueno, listo, están los dos, no hay problema. ¿A alguien me lo dejó el bujoy, jóvenes, o ya estamos todos? Bueno, entonces, damas y caballeros, en pantalla hay 5 ejercicios propuestos. El primero me dice, ¿perdón? No escuché mi nombre. Se supone que lo llamé a todos, pero permítame reviso, Jason. Oriana Contreras. Correcto. Anotado, señor. Bien, entonces decía, damas y caballeros, que hay 5 ejercicios en pantalla. En el número 2 me dice que trace un segmento de recta dirigido en R2, que represente ese vector. O sea, hay que hacer un dibujito en el plano cartesiano. En el número 3 dice que determine la cabeza del vector menos 2, 5, cuya cola está entre 2 y que haga una gráfica. También se ocupa el plano cartesiano. En el número 3 me dice que determine U más B, U menos B, 2U y 3U menos 2B. Sí, y como yo marqué el inciso C, U es 2, 6 y B es 3, 2. Pregunta. ¿Dice si de forma gráfica o de forma algebraica o no dice, jóvenes? No. No dice. No dice. ¿De qué forma lo harían ustedes? Algebraica. Algebraica, yo también, ¿verdad? Para el número 11 dice que encuentre la distancia entre los siguientes pares de puntos. Distancia en R2 es de 110, ¿verdad? En el número 13 dice, es posible escribir el vector menos 5, 6 como una combinación lineal de los vectores 1, 2 y 3, 4. Ya habíamos hablado de combinación lineal de los vectores canónicos, I y J, ¿verdad? Pero este ejercicio es un poquito más interesante porque se usan los dos vectores que no son los canónicos, ¿verdad? Y habla de combinación lineal. Entonces, damas y caballeros, son 5 ejercicios, ¿verdad? Siga trabajando. Ingeniero, no sé si puede hacerme el favor de explicarme un ejercicio que no entendí de la guía. Como estamos trabajando en estos 5, en este momento no, hijo. O tal vez antes de terminar la clase. ¿Por qué no Solo como... Mándame la foto al grupo de Telegram y yo le digo por aquí qué hacer entonces. Ok. Solo permítame revisar si está disponible la escritura, que a veces cuando estamos en prueba la cambio, ¿verdad? Mándala por ahí, mientras sus compañeros sigan trabajando, ¿verdad? Ya debería de haber llegado. En este momento reviso, Michael. Bien, yo interpreto ahí, estimado Michael, que tengo 2 matrices A y B, ¿verdad? ¿Qué dice abajo? ¿Encuentre qué? Solo la multiplicación de esas dos matrices. Pues solo eso piden. ¿Se puede hacer Sí. entonces? ¿Se puede, Michael? No, claro, pero realmente sí sabía cómo, pero es que quiero realmente que me explique qué significa la rotación, pues. Es que no sé qué quiere decir cuando dice rotaciones en R2. Bien, le voy a contar, ¿verdad? Esas 2 matrices dice que son rotaciones en R2 por lo de los ángulos. ¿Necesitaría yo otra matriz para poder demostrar a usted? ¿O podemos utilizar un vector, ¿verdad? Supongamos que tengo el vector 1, 2, por ejemplo. Multiplique la matriz A por el vector 1, 2 y me cuenta qué sucede. Bueno, sería... Aclaración, primero hay que colocarlo para que sean compatibles para el producto, ¿verdad? Recuerde que el vector 1, 2 como vector, ¿verdad? O como matriz fila, tendría una fila y 2 columnas.
Yo podría multiplicar A por ese vector que le dije o el vector que le dije por la matriz A, Michael. La matriz por el vector. Bueno, si lo pone en columna sí, si lo pone en fila no, ¿verdad? Ajá. Recuerde que para que el producto sea compatible, necesito que el segundo elemento de la primera matriz sea igual que el primero de la segunda matriz, ¿verdad? Sí. Entonces, si lo pone en columna, sería 2, 1, ¿verdad? Una de 2 por 2 por una de 2 por 1 se puede multiplicar, sí. Yo le di como ejemplo 1, 2, ¿verdad? Escríbalo en columna, multiplícalo y me cuenta qué obtuvo, Michael. Bueno, sí. Bueno, ya entendí mejor. Solo que en enero me tengo que ir por la universidad porque ya voy a llegar un poco tarde. Ah, bueno, sí, no hay problema. Listo. Bueno, jóvenes, 9:50. Que tengan buen día y como dijo el gringo, see you tomorrow, pues.